Muy buenas noches para todos. En esta ocasión nos encontramos Laura Daniela Cepeda Alarcón, María Camila Pulido y quien les habla, Laura Valentina Olarte Pedraza. Para esta ocasión les hablaremos de la partición en vida. ¿En qué consiste la partición en vida? En principio, cabe resaltar que es un proceso excepcional mediante el cual se le permite al futuro causante repartir sus bienes de manera parcial o total. Pues este carácter excepcional nace debido a que esta repartición se realiza por regla general desde la muerte del titular del patrimonio. De allí nace su nombre, partición en vida. Por otra parte, la espontaneidad de este proceso es relativa, ya que a su vez se requiere un proceso investigativo mediante el cual se tengan en consideración el estudio total del patrimonio y las reglas de la sucesión. Así pues, se respetan los derechos de los terceros, las asignaciones forzosas, los gananciales y propiamente de los herederos. Sin embargo, cabe mencionar también que este procedimiento es sometido a un control de legalidad que hace el juez que otorga la licencia, con el objetivo de respetar la voluntad del que repartes el patrimonio. Pues de esta forma puede reservarse el derecho de usufructo o la administración de los bienes. Igualmente, la escritura pública como herramienta notarial nos permite dejar constancia de los hechos y también de que los actos sean válidos y posteriormente tengan los efectos esperados. Para terminar este punto, es necesario mencionar que esta nueva partición nos permite evitar que, por medio de la donación o la simulación de contratos, se oculte la verdadera intención de la persona que quiere repartir su patrimonio. Esto lo soporta el proyecto de ley 196-11 de 2019 que está en curso en la Cámara de Representantes. Pues en la ponencia del segundo debate se ha considerado que la importancia de la misma radica en evitar negocios jurídicos simulados o procedimientos complejos como las fiducias o la creación de sociedades, debido a que estos eran realizados por ciertas personas con el pleno objeto de ocultar el verdadero interés de partir en vida su patrimonio y de este modo evitar procesos de sucesión innecesarios. Muchísimas gracias. Bueno, en segundo lugar, vamos a revisar qué procedimiento debemos seguir para realizar esta partición en vida. De acuerdo con el parágrafo del artículo 1487 del Código General del Proceso, que contiene y pues es aquel pionero de esta partición en vida, se entiende que esta partición se hace previa licencia judicial, efectuada mediante una escritura pública, en la cual se evidencia que se respetan las asignaciones forzosas, los derechos de terceros y gananciales, como lo manifestamos anteriormente, para lo cual es necesario el consentimiento del cónyuge o compañero permanente, pues dentro de esta partición también se realizará la liquidación de esta sociedad patrimonial o conyugal. Acto seguido, esta partición no requiere un proceso de sucesión. Para ser más precisos, esta partición requiere que inicialmente sea por la voluntad de quien es el titular del patrimonio, pues éste dispondrá y repartirá sus bienes en su totalidad o parte de los bienes a los asignatarios. Se debe realizar el debido proceso para obtener la licencia judicial contenida en el artículo 577 del Código General del Proceso. Posteriormente, una vez obtenida la licencia, se adjudicarán los bienes a través de escritura pública y posteriormente se entregarán estos a los asignatarios. Es preciso resaltar que con lo anterior, que la licencia judicial no es una mera formalidad, sino cumple una función garantista frente a los derechos de quienes podrían verse afectados por tal partición, al no ser incluidos en la misma, y para sus efectos se prevén mecanismos de publicidad y notificación que permitan a las partes enterarse del proceso que se tramita y así participar en el mismo. En esta instancia, cabe aludir que durante la cátedra se nos hizo referencia que antes de solicitar dicha sentencia,
se debe presentar ante el juez el inventario y avalúo de bienes del patrimonio, la propuesta de la partición y adjudicación de bienes a los asignatarios. Además de esto, debe acreditarse la titularidad sobre los bienes, muebles, inmuebles y derechos personales heredados, las cuales se acreditan con certificados de tradición y libertad, cartas de propiedad y demás títulos que acrediten tal propiedad. Respecto a los pasivos o créditos, se debe realizar el mismo proceso, en cuanto se debe acreditar la existencia, el monto y quién es el correspondiente acreedor o la contraparte en tal crédito. Y bueno, en tercera ocasión vamos a hablar de cuáles son los requisitos para la hora de repartir los bienes en esta partición. Entonces, podemos decir que en concordancia con el artículo 487 del Código General del Proceso, para acceder a esta figura se deben cumplir a cabalidad los siguientes requisitos. En primera instancia, debe plasmarse la distribución de los bienes por medio de la escritura pública. En segundo lugar, la decisión de esta repartición debe ser libre de vicios y surgir de la espontaneidad, como anteriormente lo mencionaba mi compañera. En una tercera instancia, también debe constar de dicha distribución en la escritura pública y debe someterse esta a un juicio, es decir, que debe ser autorizada dicha voluntad respecto del juez, del juez. En cuarta instancia, la repartición realizada debe respetar, como bien lo decíamos, las asignaciones forzosas, los derechos de terceros y los gananciales. Y por último, respecto de los gananciales, el cónyuge o compañero permanente debe aprobarlos. En cuarto lugar, hablaremos de ¿existe la acción de rescisión en la partición en vida? Bueno, efectivamente sí, de acuerdo con la Corte Constitucional en la sentencia que abordamos, la C683 de 2014, la rescisión de la partición en vida, se encuentra consagrada en el parágrafo del artículo 487 del Código General del Proceso y tiene unas características, que son las siguientes. En primera instancia, puede ser solicitada por los herederos, el cónyuge o los terceros que acrediten un interés legítimo. En segundo, el término de prescripción de la acción es de 2 años contados a partir del momento en que se tuvo o se debió tener conocimiento de la partición. En tercer lugar, la acción rescisoria puede interponerse antes o después de la muerte del causante, siempre que se inscriba en el término de 2 años, desde la fecha en que se tuvo o se debió tener conocimiento de la partición. ¿Esto qué quiere decir? Lo anterior en caso de que después de haberse efectuado la partición, comparecen personas interesadas en reclamar sus derechos frente a los repartidos. Y bueno, cabe aclarar y cabe mencionar que en nuestro trabajo y en nuestra exposición ubicamos la sentencia de la Corte Constitucional, como bien lo decía, del año 2014, que es la sentencia C683, en la que hace referencia a una inconstitucionalidad. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el señor Andrés Felipe Gómez Arroyave demanda la inconstitucionalidad de los artículos de la Carta Suprema respecto de que hay una vulneración a partir de los mismos. ¿Y esto qué quiere decir? Que en los hechos relevantes cabe mencionar que en un cargo se da la vulneración a la igualdad ante la ley respecto del parágrafo del artículo 487 del Código General del Proceso, que me permito leerles. La partición del patrimonio que en vida espontáneamente quiera efectuar una persona para adjudicar todo o parte de sus bienes, con o sin reserva de usufructo o administración, deberá
previa licencia judicial, efectuarse mediante escritura pública en la que también se respeten las asignaciones forzosas, los derechos de terceros y los gananciales. En el caso de estos será necesario el consentimiento del cónyuge o compañero. Los herederos, el cónyuge o compañero permanente y los terceros que acrediten un interés legítimo podrán solicitar una rescisión dentro de los 2 años siguientes a la fecha en la que tuvieron o debieron tener conocimiento a la partición. Esta partición requiere proceso de sucesión. Entonces, como bien lo decía, para el señor Andrés hubo varios cargos de vulneración de la Carta y entre estos está la igualdad ante la ley, la vulneración de tratar a todos igual ante la ley respecto de la Carta en el artículo 42 y el artículo 13 de la Constitución Política. En su defecto también hubo un cargo respecto de que se desconoce el derecho a la defensa de los hijos posteriores al perfeccionamiento de tal acto jurídico, en este caso la partición del patrimonio en vida, basándonos en el artículo 29 de la Constitución Política, el cargo por violación al artículo 58, que es el derecho a la propiedad privada respecto a los hijos posteriores que aún no han tenido un vínculo filial con sus padres y aparte de eso, se hace un cargo respecto a la violación del artículo 158 de la Constitución, respecto a que si esta forma de partición en vida del patrimonio se puede llamar como un medio de tradición o una forma de adquirir el dominio adicional, como lo establece nuestro artículo 673 del Código Civil. Y en otras instancias también hace referencia a los cargos del artículo 229 y 228 respecto a la administración de justicia, conforme a los hijos posteriores que quisieran, que serán llamados, por decirlo así, o que tendrán derecho y estarán interesados a entrar en esta partición del patrimonio en vida. Con lo que en efecto podemos concluir que efectivamente este artículo respecto a este parágrafo antes mencionado es exequible, ya que no vulnera ninguno de los cargos anteriormente mencionados, ya que este tipo de modo de adquirir el dominio, como es de tradición, no hace controversia con respecto a los demás, ya que intenta que no se confundan a otros negocios jurídicos o a otros modos de adquirir el dominio respecto de que esta es otra forma en cómo en vida se puede dar una tradición respecto de pues un bien. Ok, por último hablaremos de cuáles son las diferencias que existen entre la sucesión por causa de muerte, la donación entre vivos y posteriormente la partición del patrimonio en vida. Con arreglo a la sentencia antes mencionada de la Corte Constitucional, la C683 del 2014, realizada por el magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, se entiende que entre la sucesión por causa de muerte, las donaciones entre vivos y la partición del patrimonio en vida, versan las siguientes diferencias. Entonces tenemos que por parte de la sucesión por causa de muerte, su naturaleza es un acto de disposición de los bienes a título gratuito después de la muerte, mientras que por su parte las donaciones entre vivos, su naturaleza recae sobre un contrato de disposición a título gratuito en vida. Y posteriormente, como lo hemos visto en el transcurso de este video, la partición en vida es un acto de disposición a título gratuito en vida. Posteriormente, tendremos que en la sucesión por causa de muerte, el título es por testamento o por disposición de la ley y el modo es la sucesión por causa de muerte. Mientras que por su parte, en las donaciones entre vivos, se tiene que el título sea a título de donación, perdón, y su modo es el de tradición. Así pues, la partición en vida se da a título de partición en vida, valga la redundancia, y el modo también es la tradición, como lo acabo de mencionar mi compañero. El carácter de la sucesión por causa de muerte es revocable, al igual que el de las donaciones entre vivos, pero solo
esta antes de que los donatarios la acepten. Y en la partición en vida, el carácter revocable va hasta tanto no se haya hecho la tradición de los bienes a los asignatarios. Esto es, hasta que no se haya, digamos que, hecho o se hayan traspasado el dominio mediante la escritura pública y su posterior inscripción en el registro de instrumentos públicos. Bueno, tendremos también que en la sucesión por causa de muerte se requiere la existencia de los herederos, al igual que en la donación entre habidos, se requiere la existencia de los donatarios y posteriormente en la partición en vida se requiere también la existencia de los asignatarios, con excepciones que están consagradas en el artículo 1019 del Código Civil en sus incisos 3 y 4. ¿Qué acciones se dan en cada una de estas estos tres procesos para recibir el dominio de los bienes? Por cuanto en la sucesión por causa de muerte se tienen las siguientes: la nulidad, la rescisión, la reforma del testamento y posteriormente la petición de la herencia, perdón. En la donación entre vivos se tienen la restitución de lo excesivamente donado como única acción para, digamos que, revocar esa repartición. Y por último, en la partición en vida, nada más se tiene el proceso o la acción ya mencionada, que es la rescisión. Para terminar, ¿qué norma es aplicable a cada una de estos procedimientos? Pues se tiene que en la sucesión por causa de muerte está consagrada en el libro tercero del Código Civil. Por cuanto en las donaciones se tiene el título 13 del libro tercero del Código Civil. Y por último, la norma aplicable para esta partición en vida se tiene el parágrafo del artículo 487 del Código General del Proceso. A continuación, mi compañera Laura va a exponerles un pequeño ejemplo de lo que es esta partición en vida. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, para el ejemplo, José será el titular del patrimonio a adjudicar o quien hará este proceso de partición en vida. Inicialmente vamos a señalar su situación familiar. José es casado con María desde 1999, recordando que este matrimonio se puede hacer tanto por lo civil como por lo religioso y pues en ambas situaciones debe estar inscrito en el estado civil de las personas referidas, en este caso José y María. De tal matrimonio se procrearon 4 hijos: Lupita, Marianela, Juan y Fernando, todos hijos matrimoniales. Situación económica. Durante tal matrimonio, la pareja, José y María, adquirieron en 2005 una casa por 350 millones de pesos en las afueras de la ciudad. En el 2012 adquieren un crédito por 275 millones. Este crédito tiene como finalidad pagar la universidad de sus 4 hijos. Sin embargo, al momento de solicitar esta partición, únicamente ha pagado el 30% de tal crédito. En 2017 recibe un apartamento, José y María, de 150 millones de pesos. Como dación en pago de una deuda de la cual eran acreedores. En este caso, recordando que es una dación en pago de un apartamento de 150 millones de pesos. En diciembre del 2020, José recibe una cuota del 50% sobre una casa quinta de 400 millones de pesos, a título de sucesión por, valga la redundancia, por la sucesión de su hermano, quien fallece. José, en febrero del 2021, con motivo de la pandemia del COVID-19 y motivándose, digamos que en las muertes de familiares cercanos, decide hacer esta partición en vida de su patrimonio, razón por la cual acude a nosotros para realizar tal proceso. Con lo cual me permito volver, digamos que a recalcar textualmente la partición en vida, recordando que está en el artículo
487 del Código General del Proceso. En su parágrafo, el cual dice, la partición en vida se puede realizar de forma espontánea. Quien quiera efectuarla podrá adjudicar, todo o parte de sus bienes, con o sin reserva de usufructo o administración. Deberá, con previa licencia judicial, efectuarla mediante escritura pública, en la que también se respetarán asignaciones forzosas, derechos de terceros y gananciales. En este caso se requerirá el consentimiento del cónyuge o compañero permanente. Los herederos, los cónyuges o compañeros permanentes y los terceros que acrediten un interés legítimo podrán solicitar su rescisión dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que tuvieron o debieron tener conocimiento de la partición. Esta partición no requiere proceso de sucesión. Bueno, una vez recalcada, digamos que esta institución jurídica que actualmente pues es muy importante, procedemos a analizar los elementos del proceso. Inicialmente debemos analizar la titularidad. La titularidad sobre aquel patrimonio que se va a adjudicar, en este caso el patrimonio de José, debemos analizar que efectivamente sea titular, propietario de los bienes inmuebles mencionados y también se debe acreditar tal titularidad sobre el crédito, en este caso el pasivo que se menciona, sobre tal patrimonio. Bueno, en segundo lugar, debemos determinar el patrimonio. En este caso debemos liquidar la sociedad conyugal, razón por la cual el artículo 487 del Código General del Proceso nos exige que pues se requiere el consentimiento del cónyuge para pues realizar tal proceso, ya que como vemos se debe liquidar tal sociedad con el fin de determinar las gananciales de cada uno de los cónyuges y en el caso de José, qué gananciales entran al patrimonio a liquidar. Y adicionalmente a esta liquidación de sociedad conyugal, se deben determinar los bienes personales en cabeza de José, en este caso, quien es aquel que va a realizar la partición en vida. En siguiente lugar, y como nos indica el artículo, se deben analizar las asignaciones forzosas. Para esto nos debemos remitir al Código Civil en el área de sucesiones, que está el artículo 1007 en adelante. Bueno, en tales asignaciones forzosas se indican, digamos que aquellas personas que son titulares de cierta como porción del patrimonio que se debe asignar por la ley. En este caso recordamos que las asignaciones forzosas son de 3 tipos. Se van por ley, los cuales pues en el caso no aplican, pues no se indican los hechos, la porción conyugal, que lo veremos más adelante, y las legítimas, que en este caso son los descendientes del grado más cercano a José. Como ya lo veníamos indicando, en este caso pues serían los 4 hijos matrimoniales de su unión con María. El siguiente es el parentesco, pues como vemos el criterio para determinar estas asignaciones es el parentesco. En este caso, acreditar esta descendencia y digamos que grado de consanguinidad cercano a José. Este parentesco se acredita con los registros civiles de nacimiento, en los cuales se evidencia, digamos que esta relación de consanguinidad con los hijos. Bueno, en siguiente lugar, veremos la legalidad en cuanto a los hijos que van a entrar en esta partición deben ser capaces y deben existir naturalmente, como lo dijimos, al momento de realizar tal partición. Seguidamente debemos realizar el avalúo e inventario del patrimonio y de los bienes sujetos a esta partición. Como veníamos indicando, para solicitar tal licencia judicial se requiere una propuesta de cómo se va a liquidar y adjudicar los bienes, en este caso, de José. Entonces, retomando lo que venimos diciendo, lo primero nos referimos a las normas del Código Civil, desde el artículo 1700. La sociedad conyugal se compone de 2 haberes, según este artículo.
Por un lado, el haber relativo como aquellos bienes que ingresan a la sociedad con una carga de recompensar al final, al liquidar la sociedad conyugal. Por otro lado, está el haber absoluto, como aquellos bienes que entran de forma definitiva a la sociedad y sin carga de recompensa al liquidar esta. Para el caso precedente, solo vamos a utilizar el haber absoluto, ya que como lo indica el artículo referido, en 1781 del Código Civil, los bienes que son adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal, que nace con el matrimonio, estos bienes adquiridos a título oneroso entran al haber absoluto de la sociedad. Con lo cual vemos que los bienes de José y de María, de la sociedad conyugal, son, en primera instancia, el bien adquirido en 2005, que es la casa de 350 millones de pesos. En segundo lugar, en este haber absoluto entra el apartamento que les dieron en dación de pago por 150 millones de pesos. Esto al haber absoluto de la sociedad. Y este referido artículo, el 1782 del Código Civil, también nos indica que bienes, digamos, que adquieren los cónyuges durante la vigencia de la sociedad conyugal que no entran a tal sociedad. En este caso, nos indica que no entran a la sociedad conyugal ni herencias, ni donaciones, ni legados. Por lo tanto, esta cuota parte que había recibido José en el año 2020, del 50% de la casa quinta que recibe por sucesión de su hermano, no entra a tal sociedad conyugal por remisión expresa del artículo en mención. El matrimonio, en este caso, para llegar a la liquidación de la sociedad conyugal requiere ser liquidado. En este caso, la causal sería pues el mutuo acuerdo de los cónyuges y razón por la cual se requiere el consentimiento del cónyuge que nos menciona taxativamente el artículo 487 del Código General del Proceso. Como ya se mencionó anteriormente, ya se hizo, digamos, que este avalúo e inventario de los bienes, como se indicó, en cuanto a su valor, su procedencia, su tipo, y al mismo tiempo su modo de adquirir en este caso. Como ya se clasificó el patrimonio, la división que se debe hacer según las reglas que nos solicita el artículo, que en este caso son las asignaciones forzosas, es una división simple, pues no hay haber relativo, pues el cual nos indicaría obviamente que hay lugar a derecho de recompensa una vez liquidada la sociedad, según nos indica el artículo 1801. Entonces se procede a dividir el patrimonio, como ya veníamos diciendo, según el artículo 1830. El patrimonio a dividir tiende a 150 millones de pesos. La suma de esto pues, son los 500 millones de pesos, que es el activo líquido de la sociedad. Bueno, según el artículo 1501 a 1801, perdón, a 1804, que nos indican la forma en la cual se divide este activo, nos indica que se divide en partes iguales, por lo cual a José le corresponden 250 millones de gananciales y a María, de igual forma, 250 millones. Así, el patrimonio a suceder, a repartir en esta partición en vida de José, que es quien, digamos, que está ejerciendo esto, esta institución jurídica, asciende a, por un lado, la suma de los de la sociedad conyugal, que como veníamos diciendo, corresponde a 250 millones de pesos, más la cuota parte que había recibido la sucesión de su hermano, que es por un valor de 200 millones de pesos. Recordando que tal bien no entró a la sociedad conyugal porque ni las herencias, ni los bienes, ni las herencias, ni los legados, ni las donaciones ingresan a tal sociedad. Con lo cual, vemos que el activo del patrimonio de José asciende a 450 millones de pesos. En este caso, es importante resaltar que, como se dijo anteriormente,
José adquirió un crédito para pagar la universidad de sus hijos. Sin embargo, tal crédito no ha sido pagado en su totalidad, sino en un 30% pues, del capital adeudado. Por lo cual procedemos a deducir el capital restante, que en este caso es pues, el 70%, que son 192.500 millones de pesos, pues para resarcir tal crédito. Esto en función de, como nos dice el mencionado artículo, el 487 del Código General del Proceso, se deben respetar en este caso los derechos de terceros. ¿Cómo lo serían? Una vez hecha esta deducción, encontramos que el patrimonio a suceder efectivamente y líquido es de 258.000 millones. Como nos indica el artículo 1240, los legitimarios son los descendientes, perdón. En este caso, los 4 hijos de José. Sin embargo, tal artículo no nos indica en qué proporción, digamos, la forma en la cual se debe dividir el patrimonio en textos. Sin embargo, si vemos el artículo seguido, el artículo 1241 nos indica que para determinar tal proporción nos debemos remitir a las reglas de la asociación intestada, las cuales están contenidas del artículo 1037 del Código Civil y siguientes. Tales reglas nos indican que existe inicialmente una igualdad sucesoral, en este caso entre los descendientes de José. Seguidamente nos indica que en la sucesión intestada se divide por estirpes cuando hay derecho a representación y por cabezas cuando se divide perdón, por el número de herederos. En este caso, el orden aplicable es el primer orden. El primer orden nos indica que están llamados a esta partición los descendientes. Y la forma de suceder allí es por cabezas. Recordando que en este primer orden, quienes están llamados son los descendientes del grado más cercano, en igualdad de cuotas y sin perjuicio de la porción conyugal. Con esto, de que sucesión se hace por cabezas, dividimos el patrimonio líquido a dividir, en este caso 258.000 millones, dividido en el número de herederos. Recordando que José tuvo 4 hijos, Lupita, Marianela, Juan y Fernanda. En este primer orden, como se mencionó, se indica la porción conyugal, lo que nos indica que pues están llamados a suceder 5 personas. Por lo cual, pues el patrimonio a suceder, a partir en este caso, se divide en el número de herederos. En este caso, los 258.000 millones se dividen en 5 cuotas que, como vemos, se le asignan a cada uno de los herederos. En este caso, los 4 hijos de José y su esposa. Esto en igualdad de cuotas por remisión expresa del artículo en mención respecto a la sucesión intestada. Con esto, con esta propuesta de la partición y adjuntando los documentos que veníamos haciendo referencia, los registros civiles de los herederos, de los asignatarios, de quienes están llamados a tal partición, se acreditará el parentesco y pues obviamente se llamará a que intervengan en el proceso. Sobre estos intervinientes también se acreditará el domicilio y el parentesco que tengan con José, en este caso, quien parte su patrimonio. Como ya hemos resaltado, también se requiere acreditar esa titularidad sobre el patrimonio, por lo cual también se deberán adjuntar al momento de la solicitud la licencia judicial, los certificados de tradición y libertad, tarjetas de propiedad y demás que acrediten la titularidad tanto de los bienes como de los pasivos que estén dentro de la sucesión. Con esto, con este conjunto de documentos, se hace finalmente esa solicitud al juez de familia, que en este caso es quien adjuntará y quien da, en este caso, la licencia judicial para realizar la partición en vida. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención, profe Gisela. Espero que le haya sido de su agrado nuestra presentación y esperamos vernos en otra oportunidad.
Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, espero haya quedado todo claro.